Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente. Mi nombre es Laura, y durante 10 años fui la esposa perfecta. Carlos y yo teníamos lo que muchos llamarían la vida de ensueño. Empleos estables, una casa cómoda y una relación que parecía ejemplar. Pero, como dicen, la perfección es a menudo una fachada. En los últimos años, nuestro matrimonio se fue desgastando, lenta y casi imperceptiblemente. Carlos se sumergía cada vez más en su trabajo, dejándonos con poco tiempo juntos. Intentaba entender, justificaba la falta de atención, pero con el tiempo, la soledad comenzó a consumir mi ser. ¿Sabes ese vacío que nadie ve, pero que crece como una sombra dentro de ti? Eso fue lo que me llevó a buscar algo más. Un propósito, una salida, una forma de sentirme viva nuevamente. Decidí empezar a asistir a la iglesia del barrio. La comunidad era pequeña, pero acogedora, y pronto me di cuenta de que aquel lugar tenía un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo en casa. Fue allí donde conocí al pastor Juan. Carismático, elocuente y lleno de energía, parecía tener el poder de hablar directamente al corazón de las personas, y el mío no fue una excepción. Desde el primer sermón, sentí que algo en sus palabras resonaba en mí. Carlos, por otro lado, rara vez me acompañaba, diciendo que los domingos eran para descansar. Parte de mí se sentía aliviada. La iglesia se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ser solo Laura, sin el peso de las responsabilidades del hogar, ni las exigencias de un matrimonio que parecía cada vez más vacío. Todo comenzó de forma inocente. Después de los cultos, me acercaba para decirle cuánto me tocaban sus mensajes. Él siempre era amable, agradecía con una cálida sonrisa y parecía genuinamente interesado en escucharme. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más largas y personales. Juan me hablaba de sus sueños para la comunidad, de las dificultades que enfrentaba y de su fe inquebrantable. A cambio, yo compartía mis frustraciones, mis sueños y, sobre todo, la soledad que me acompañaba. Recuerdo claramente el día en que todo cambió. Era un domingo como cualquier otro, pero el culto de esa mañana había sido particularmente intenso. Sus palabras parecían hechas para mí, como si supiera exactamente lo que pasaba en mi corazón. Al final, mientras todos se retiraban, se acercó y me invitó a quedarme un poco más. ¿Podrías ayudarme con algunos documentos de la iglesia?, preguntó, con ese tono suave que siempre me hacía sentir a gusto. Acepté sin dudar. Nos quedamos solos en su oficina, rodeados de libros y papeles. Hablamos durante horas, y el tiempo simplemente desapareció. Hablamos de tantas cosas que, por un momento, olvidé quién era, dónde estaba y qué significaba aquello. Cuando nos despedimos, él tomó mi mano. Su mirada encontró la mía, y hubo algo en ese momento, una intensidad, una conexión silenciosa que me dejó sin palabras. A partir de ese día, todo cambió. Lo que era una amistad respetuosa se transformó en algo más, algo prohibido. Empezamos a encontrarnos fuera de la iglesia, siempre en lugares discretos. Cada encuentro era un torbellino de emoción y culpa, pero la sensación de ser comprendida y deseada era irresistible. Anhelaba esos momentos, a pesar de saber que estaba cruzando una línea que jamás debería haber cruzado. Fue durante uno de esos encuentros que algo más profundo sucedió. Después de un culto, mientras me preparaba para irme, Juan se acercó de nuevo. ¿Puedo llevarte a casa?, preguntó, sonriendo de una manera tan natural que me desarmó. Mi corazón se aceleró, y aunque sabía que era un error, acepté. Durante el trayecto, conversamos como viejos amigos. Él me contó sobre su vocación, sus dificultades y cómo había encontrado propósito en ayudar a los demás. Sus palabras tenían una sinceridad que me tocaba profundamente. Cuando llegamos a mi casa, en lugar de despedirnos, continuamos conversando en el coche. El tiempo pasó volando, y cuando nos dimos cuenta, ya era de noche. Nos despedimos con un apretón de manos que duró más de lo que debería. Fue en ese momento que comprendí que algo mayor estaba sucediendo entre nosotros. No era solo amistad, había deseo, pasión, algo innegable que nos atraía el uno al otro. A partir de ese día, nuestras miradas en la iglesia llevaban una tensión que nadie más parecía notar. Cada sermón, cada momento compartido,
parecía estar impregnado de algo más profundo, algo peligroso, y sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Jugar con fuego. Eso era lo que estaba haciendo, y sabía que, tarde o temprano, las llamas me consumirían. Aún así, no podía detenerme. Juan era todo lo que Carlos había dejado de ser. Atento, amoroso y lleno de pasión. Estar a su lado me hacía sentir viva, como si el mundo hubiera recuperado los colores que hace años se habían apagado. La primera vez que nos besamos fue como un rayo atravesando la noche. Estábamos en la oficina de la iglesia, revisando unos documentos, cuando nuestras miradas se encontraron y el aire pareció desaparecer de la sala. La tensión se volvió insoportable. Sin intercambiar una palabra, nos acercamos y nuestros labios se encontraron en un beso cargado de pasión y deseo reprimido. Fue mágico y aterrador al mismo tiempo. Después de ese momento, no había vuelta atrás. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había cruzado, y nuestra relación tomó un rumbo aún más intenso. Comenzamos a programar encuentros a escondidas, cafés discretos, parques apartados e incluso momentos robados dentro de la misma iglesia. Cada encuentro era una mezcla de euforia y culpa, pero el deseo siempre era más fuerte. La primera vez que estuve en casa de Juan fue un hito. Por primera vez, estábamos libres, sin miedo a ser vistos. La noche estuvo llena de pasión y ternura, una entrega que combinaba amor prohibido y la ansia de vivir algo que parecía imposible. Sin embargo, con la felicidad vino la culpa. Cada vez que miraba a Carlos, sentía el peso de lo que estaba haciendo. Él era el mismo hombre con quien me casé, pero yo ya no era la misma mujer. La situación se complicó aún más cuando Carlos, de forma inesperada, decidió acompañarme a la iglesia. Intenté actuar con naturalidad, pero su presencia me puso tensa. Juan y yo tomamos todos los cuidados para no levantar sospechas, pero había algo diferente esa mañana. Durante el sermón, sentí los ojos de Juan buscándome con una intensidad que no podía disimular, y mantener la compostura fue casi imposible. Después del culto, Carlos sugirió que almorzáramos con algunos amigos de la iglesia. Traté de convencerlo de lo contrario, pero él insistió. Durante el almuerzo, noté que Carlos me observaba más atentamente, especialmente cuando interactuaba con Juan. La desconfianza estaba comenzando a crecer, y sabía que no podría mantener ese secreto por mucho más tiempo. Esa noche, Carlos me confrontó por primera vez. ¿Hay algo que debería saber, Laura?, preguntó, con la voz cargada de sospechas. Mi corazón se disparó, y la culpa me golpeó como una ola. Negué, intentando mantener la calma, pero sabía que no estaba convencido. A partir de ese día, Carlos comenzó a frecuentar la iglesia más a menudo, siempre con los ojos fijos en mí y en Juan. Esto hacía que nuestros encuentros fueran aún más arriesgados, pero también más intensos. La situación llegó a su clímax cuando Carlos sugirió que organizáramos una reunión en nuestra casa para discutir proyectos de la iglesia. No pude negarme, aunque sabía que eso complicaría las cosas. En la noche de la reunión, hice lo posible para actuar normalmente. Preparé la cena, recibí a los invitados, pero la tensión era palpable. Durante toda la noche, sentí la mirada de Carlos sobre mí y noté que Juan evitaba mirarme directamente. Cuando la reunión terminó, Carlos se ofreció a llevar a Juan a casa. Los observé salir, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que algo estaba a punto de suceder. El domingo siguiente, Carlos llegó a la iglesia antes que yo, sin avisar. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en los primeros bancos, observando todo con atención. Durante el culto, el clima era insoportable. Cada mirada intercambiada con Juan parecía peligrosa. Cada gesto cargaba un peso que no podíamos disimular. Después del sermón, Carlos comenzó a conversar con los miembros de la iglesia, pero sus ojos no me perdían de vista. Juan y yo nos retiramos a un rincón más aislado, intentando discutir asuntos pendientes, pero también buscando un momento para respirar sin la presión constante. Mientras conversábamos, Juan tomó mi mano, tratando de calmarme. Comenzamos a reír, intentando aliviar la tensión. No nos dimos cuenta de que Carlos nos estaba observando. De repente, él apareció, con los ojos fijos en nosotros. Su voz temblaba de rabia contenida cuando preguntó: ¿Qué está pasando aquí? Mi corazón se disparó.
Intenté soltar la mano de Juan, pero ya era tarde. El silencio y mi expresión de culpa lo delataron todo. «Laura, ¿qué es esto?», insistió, más alto, su voz resonando en la sala. Carlos se volvió hacia Juan, y lo que ocurrió a continuación fue una mezcla de dolor y furia. Agarró a Juan por la solapa de la camisa, gritando: «¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿En la casa de Dios?». La sala rápidamente se llenó de miembros de la iglesia, tratando de separar a los dos. El caos se apoderó del lugar. La gente murmuraba, sus miradas llenas de juicio. Mi mente giraba, y mis intentos de intervenir eran ahogados por el ruido que nos rodeaba. El secreto que habíamos protegido con tanto cuidado estaba expuesto, y el mundo a nuestro alrededor comenzaba a desmoronarse. Sentí como si el suelo se desplomara bajo mis pies mientras veía a Carlos salir de la iglesia. Su dolor y rabia estaban estampados en su rostro. Las palabras de él resonaban en mi mente como una pesadilla interminable. «No puedo creer que hayas hecho esto». El tumulto a nuestro alrededor parecía distante, como un ruido apagado. Todo lo que quedaba era la imagen de Carlos, herido por la traición, y de Juan, humillado ante la congregación. Sabía que había cruzado un límite del cual no podría regresar. En un acto de desesperación, Juan intentó tomar el control de la situación. Subió al púlpito y, con la voz firme pero llena de emoción, se dirigió a la congregación. «Hermanos y hermanas, lamento profundamente lo que han presenciado. Laura y yo cometimos errores, pero les pido que no la juzguen tan severamente. Ella es una mujer increíble, alguien que merece compasión, no condena». Sus palabras flotaron en el aire como un trueno. El silencio de la congregación fue roto por la furia de Carlos. «¡Hots, hipócrita de la peor especie!», gritó, avanzando hacia Juan. Carlos lo empujó con fuerza, y los murmullos de la congregación rápidamente se transformaron en gritos. Los feligreses corrieron para separar a los dos, pero el daño ya estaba hecho. El choque y la condena en los rostros de las personas alrededor eran claros, y yo me sentí hundirme aún más en el abismo que yo misma había cavado. Carlos me lanzó una última mirada, cargada de incredulidad y dolor, antes de salir de la iglesia. «No puedo creer que hayas hecho esto». Quedé paralizada, incapaz de mover un músculo mientras todas las miradas recaían sobre mí. Juicio, desprecio, incluso compasión de algunos, pero la mayoría era de reproche. No había forma de escapar de la realidad. Mi vida tal como la conocía había terminado. El viaje de regreso a casa fue una pesadilla silenciosa. Carlos no dijo una palabra, pero su respiración pesada delataba el huracán que enfrentaba por dentro. Al llegar, se dirigió directamente a la habitación y comenzó a empacar sus cosas. «No puedo seguir viviendo así, Laura», dijo finalmente, con la voz cansada y quebrada. «Te amé, confié en ti, pero esto es imperdonable». Intenté justificarme, implorar perdón, pero cada palabra que decía parecía un insulto al dolor que él sentía. No había nada que pudiera hacer para reparar lo que había roto. Esa noche, Carlos salió de casa, llevándose consigo más que solo sus maletas. Se llevó una parte de mí, la parte que creía en el amor que una vez tuvimos. Quedé sola en la oscuridad, rodeada de las memorias de lo que había destruido. Cada rincón de la casa parecía cargar el peso de mi traición, y la culpa me consumía como un veneno. El divorcio fue rápido y devastador. Carlos no quería prolongar el sufrimiento, y yo sabía que no tenía derecho a luchar. Perdí todo: a mi esposo, mi casa y el respeto de la comunidad que antes me acogía. Las personas que antes me saludaban con sonrisas ahora susurraban a mis espaldas, lanzando miradas que eran una mezcla de burla y reproche. Juan también enfrentó las consecuencias. Fue transferido a una parroquia lejana, y nuestras vidas tomaron caminos separados. Lo que al principio parecía tan apasionante, ahora se sentía como un desastre devastador. Sola, tuve que aprender a sobrevivir. La soledad se convirtió en mi compañera constante, pero también me dio espacio para reflexionar. Decidí canalizar mi dolor hacia algo que pudiera darle sentido al caos que se había apoderado de mi vida. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres, muchas de las cuales enfrentaban sus propias luchas y buscaban redención. Fue allí donde conocí a una mujer cuya historia resonaba con la mía. Ella me dijo algo que quedó grabado en mi mente. A veces, nuestros errores nos destruyen,
pero eso no significa que no podamos encontrar un camino para sanar y avanzar. Estas palabras plantaron en mí la semilla de una nueva perspectiva. Comencé a entender que la redención no vendría de la aprobación de los demás, sino del perdón que necesitaba otorgarme a mí misma. Pasé años tratando de reconstruir mi vida. Fue un proceso lento y doloroso, pero finalmente me di cuenta de que, aunque nunca podría borrar el daño que causé, podía aprender de él. Hoy, al contar mi historia, espero que sea una advertencia para quienes, como yo, juegan con fuego sin medir el costo. El amor prohibido puede parecer tentador, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras. La confianza es un bien precioso, y una vez rota, es casi imposible de recuperar. Mi traición dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó lecciones que nunca olvidaré. Aprendí que el verdadero valor de una vida radica en cómo elegimos levantarnos después de caer, en cómo decidimos convertir nuestros errores en lecciones que pueden guiarnos hacia un futuro mejor. Si has pasado por algo parecido, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar ese like. Hasta la próxima.